Bueno, soy José Ignacio de la Vega Vandala y hoy les voy a hablar del campo magnético, de cómo este campo magnético de la Tierra nos protege y también de cómo puede influir en los animales y en nuestra vida diaria. Bueno, primero les voy a explicar qué es un campo magnético. Un campo magnético, para esto primero tenemos que, saber que un imán tiene dos polos, a los cuales podemos llamar norte y sur como están en la imagen. Si acercamos dos imanes vamos a notar que hay una fuerza que puede ser de atracción o de repulsión, depende de qué polos juntemos. Si juntamos dos polos iguales, se van a repeler, pero si juntamos dos polos distintos, se van a atraer. Estos polos nunca se pueden aislar. Cada vez que nosotros partamos o cortemos un imán a la mitad, los polos se van a duplicar, es decir, tendríamos cuatro polos, dos polos nortes y dos polos sur, y así sucesivamente. Es decir, que si los partimos a la mitad, tan solo haríamos imanes más pequeños. Es decir, si tenemos un imán y lo partimos a la mitad, sacamos dos imanes más chicos y así, si partimos esos dos, sacamos cuatro y así sucesivamente. Bueno, las líneas que vemos en esta imagen son las líneas de fuerza del campo magnético. Estas líneas siempre van a ir del polo norte al sur y siempre van a tener una trayectoria cerrada, o sea que no se pueden cortar en ningún momento. También podemos decir que donde las líneas están muy cerca unas de otras, el campo magnético es más fuerte y donde están separadas es más débil. El campo magnético es un vector, por lo que podemos decir, o bueno, más bien tiene dirección, magnitud y sentido. El que vemos aquí en esta foto es Hans Christian Ørsted, quien fue un físico y químico danés que en 1820 descubrió que la corriente eléctrica producía un campo magnético. Bueno, ahora les voy a hablar un poco de la regla de la mano derecha. Y bueno, esta regla nos sirve para encontrar la dirección del campo magnético. Y bueno, esta regla se puede explicar como que tenemos un alambre recto, el cual tiene una corriente eléctrica ahí fluyendo dentro de él. Aquí lo podemos ver en la imagen, el alambre azul, que tiene la corriente fluyendo hacia arriba, dentro de él. Bueno, entonces cerramos nuestra mano con el dedo gordo apuntando hacia la corriente eléctrica y luego con nuestros otros dedos envolvemos el alambre o simplemente lo cerramos y esa es la dirección del campo magnético, el cual está marcado en la imagen con la letra B. Bueno, les voy a hablar ahora de cómo se orientan los animales en sus migraciones. Y bueno, muchas veces hemos oído en películas o documentales que los animales como las aves emigran cada invierno hacia un lugar más cálido. Pero tal vez nunca nos hemos llegado a preguntar cómo realmente se guían para llegar siempre al mismo lugar si no tienen mapas ni GPS. Y para comenzar, debemos saber que en la Tierra existe un campo magnético, el cual la rodea. Pero de esto vamos a hablar más adelante. Muchos animales pueden orientarse debido a que tienen la capacidad de percibir el campo magnético de la Tierra. Y bueno, un equipo de investigadores de la Universidad de Pekín, en China, quiso estudiar este comportamiento en los animales. Y estudiando las moscas de fruta, descubrieron que estas tenían un sensor que les permitía sentir el campo magnético de la Tierra. Este sensor estaba en una proteína de su organismo. Esta proteína también está presente en las células de la retina de los ojos de las palomas y puede formarse en mariposas, ballenas y hasta en humanos. Bueno, al analizar el genoma de la mosca de fruta, se descubrió una proteína llamada MAG-R, que forma una especie de bastón con otra proteína llamada criptocroma.
Este bastón se comporta como un sensor magnético sofisticado que puede percibir la dirección, intensidad e inclinación del campo magnético que cubre la Tierra. Bueno, este compás biológico tiene la tendencia de alinearse a lo largo de las líneas geométricas y obtener claves para navegar de un campo geométrico, o más bien geomagnético, de la Tierra. Este descubrimiento puede servir para desarrollar nuevas tecnologías para controlar procesos celulares y manipulación de la conducta animal con campos magnéticos. Y bueno, aunque han habido muchos avances científicos de este campo, algunas cosas todavía son un misterio para los científicos. Bueno, ahora les voy a hablar de qué es la magnetosfera. Y bueno, existe una burbuja gigante de magnetismo, la cual envuelve a nuestro planeta aunque no la veamos. Y bueno, esta burbuja nos protege del Sol. A esta magnetosfera, bueno, aparte de desviar la mayor parte de material solar, nos protege de radiación ultravioleta. Si no tuviéramos esta magnetosfera, todas estas partículas que salen del Sol le quitarían a la Tierra sus capas protectoras, que son las que lo resguardan de la radiación ultravioleta. Entonces, si no hubiera magnetosfera, la Tierra difícilmente se hubiera podido desarrollar como un planeta habitable. Bueno, ahora vamos a comparar a la Tierra con Marte. Marte es un planeta que perdió su magnetosfera hace alrededor de 4.200 millones de años. Se piensa que la perdió debido al viento solar, y este viento solar pues destruyó su mayor parte de magnetosfera. Después de que desaparecía la magnetosfera, Marte se convirtió en el planeta inhóspito y árido tal como lo conocemos actualmente y como podemos ver en la imagen. También debemos comprender a nuestra magnetosfera, ya que comprenderla es un elemento clave para los científicos y para que puedan predecir el clima espacial. Este clima espacial puede afectar a la Tierra y a nuestra tecnología, ya que, por ejemplo, los eventos espaciales extremos pueden alterar las redes de comunicación, así como navegación y GPS. La magnetosfera es un escudo permeable y bueno, el viento solar periódicamente se conecta con esta magnetosfera, forzándola a reconfigurarse. Esto puede crear algunas grietas que permiten que la energía penetre a ella, pero estas grietas se abren y cierran muchas veces al día, incluso muchas veces por hora. La mayoría de ellas son pequeñas y de corta duración, pero algunas otras son más grandes y tienen un proceso más largo. Pero bueno, no nos debemos de preocupar porque todo esto es normal y ocurre a lo largo del día muchas veces en nuestra magnetosfera. Y esto nos puede dar un ejemplo de cómo nos protege. Bueno, ahora vamos a hablar de auroras boreales. Y bueno, las auroras boreales tienen que ver directamente con la magnetosfera, ya que éstas se producen cuando los electrones y protones de esta magnetosfera se mueven hacia la ionosfera, la cual es una región de partículas cargadas en nuestra atmósfera superior. Cuando estos electrones y protones se excitan, emiten luces de diferentes colores. Los más comunes son como vemos en las imágenes y en las imágenes de internet, el verde, el rojo y el azul. Entonces podemos decir que detrás de todo el espectáculo de formas y colores de una aurora boreal se esconde una carrera de electrones cargados de energía, que durante mucho tiempo fue un misterio para los científicos. Las corrientes de electrones superenergéticos de las cuales hablamos circulan por el espacio
y estas pueden causar daños en nuestros satélites, aunque nuestros científicos disponen de técnicas que permiten predecir estas corrientes y así no dañar nuestra tecnología. Cuando el viento solar choca con el campo magnético de la Tierra, este se estira como si fuera una banda elástica y acumula dentro toda esa energía que está recibiendo. Bueno, esto hasta que llega un momento en el cual las líneas de este campo magnético se reconectan y toda esa energía se libera de golpe. Esto impulsa a los electrones que están tan acelerados y chocan con la parte superior de la atmósfera, lo cual forma un plasma al que llamamos aurora boreal. Lo que mucha gente no sabe, y probablemente tú no sabías, es que varias veces las auroras boreales vienen acompañadas de un sonido, el cual es un sonido muy peculiar que puede ser como un crujido o un zumbido. También algunas personas lo pueden describir como el sonido de fondo que se escucha cuando estás en una fiesta. Bueno, estos sonidos los producen las mismas partículas atrapadas en una capa de la atmósfera que se forma durante las noches frías del Ártico y que al descargarse con rapidez produce estos extraños sonidos. Bueno, ahora voy a hablar de los polos de la Tierra. Primero, vamos a comenzar por la explicación de qué es un polo magnético. Y bueno, un polo magnético es un conjunto de puntos del globo terráqueo que se hallan ubicados en las zonas polares y que debido al campo magnético de la Tierra ejercen una atracción sobre los elementos imantados, así como las brújulas. Y contrario a lo que muchos piensan, los polos magnéticos no coinciden precisamente con los polos geográficos del planeta, ya que la ubicación de cada polo magnético evidencia un desplazamiento frente al eje geográfico del planeta y tienen una inclinación, como podemos ver en esta imagen, no están precisamente juntos los dos polos. El magnetismo de la Tierra se debe a los materiales que están dentro del núcleo, es decir, el níquel y el hierro. Bueno, estos materiales y esta composición hace que la propia Tierra actúe como un imán gigante. Y con esto podríamos explicar un poco el comportamiento de las brújulas, que más adelante voy a explicar ya detenidamente. Pero bueno, ya que estos polos diferentes se sienten atraídos mientras que los polos idénticos se rechazan. Una teoría decía que si estos polos se llegaran a invertir, en la Tierra podría provocar grandes cambios en nuestro planeta e incluso la destrucción, como hemos visto en algunos videos de YouTube o películas. Pero los astrónomos nos explican que esta inversión de los polos es normal y que se lleva a cabo cada determinado tiempo en un ciclo en la historia de la Tierra. En esta imagen podemos ver cómo sería el proceso de inversión de los polos magnéticos. A la izquierda están separados el norte y el sur, y a la derecha es mientras se están invirtiendo. Bueno, si se llevara a cabo una inversión de los polos, aunque en el pasado, hace miles de años, ya se ha llevado a cabo, pero no causó estragos porque no era una civilización tecnológica. Pero en nuestros tiempos veríamos muy afectada toda nuestra tecnología, como los teléfonos celulares y el Internet. Pero, bueno, también el GPS. Pero bueno, esto no debería de preocuparnos, ya que toma miles de años que se inviertan los polos magnéticos. Entonces puede ser que a nuestra generación y a las próximas generaciones todavía no les toque este proceso. Bueno, voy a explicar cómo funciona una brújula. Bueno, lo primero es qué cosa es una brújula. Una brújula es un instrumento utilizado para orientarse. Como hemos visto, o algunos pueden haber tenido brújulas,
y saben que cuando la giras, la aguja siempre gira para otro lado, nunca gira con la brújula. Pero bueno, entonces ahorita les voy a explicar qué pasa. Esto se hace mediante una aguja imantada y existen varios tipos de brújula, como la magnética, que es de la que vamos a hablar hoy, y la giroscópica. Bueno, ya que la brújula magnética tiene una relación con todo el tema del campo magnético, por eso vamos a hablar hoy. Para saber cómo funciona una brújula, debemos de recordar que la Tierra posee un enorme campo magnético, como lo habíamos visto antes. Y este campo magnético rodea toda la Tierra. Entonces, podemos darnos una idea de que este campo magnético es muy grande, pero no tiene tantísima fuerza como debería por su tamaño. Por esto, las brújulas tienen que usar unas agujas que son extremadamente ligeras y muy sensibles al movimiento para captar el campo magnético. Esta aguja de la brújula tiene normalmente dos partes, una parte roja y otra parte negra, blanca o simplemente metálica, como podemos ver en la foto. La parte roja de la brújula siempre va a apuntar al norte magnético, pero debemos de tomar en cuenta que no se puede utilizar ni estando en el polo norte ni en el polo sur, debido a la convergencia de líneas de fuerza del campo magnético terrestre, ya que éstas anulan su funcionalidad. Es decir, mientras más nos acercamos a los polos de la Tierra, al norte o al sur, menos va a servir nuestra brújula, menos precisión va a tener. Entonces, el hecho de que esta aguja de la brújula esté magnetizada hace que se coloque apuntando hacia el norte. La aguja se coloca permanentemente en la dirección, paralelamente, en la dirección del campo magnético que existe en nuestro planeta. Entonces, para que sea más fácil entender esto, podemos decir que es como si tuviéramos dos imanes. Uno es el campo magnético de la Tierra y otro es nuestra aguja de la brújula. Entonces, el campo magnético de la Tierra va de punto norte a sur. Y bueno, el punto norte del planeta pues está en el norte y el sur está en el sur. Entonces el punto norte de nuestra aguja, que es la parte roja, ahí hay un polo negativo, el cual se atrae con el polo positivo del norte de la Tierra. Por eso el norte de la aguja siempre se va a atraer con el norte del planeta. Ahora voy a hablar de cómo influye el campo eléctrico en nuestra vida y en la vida en la Tierra. El campo magnético, perdón. Bueno, el campo magnético terrestre tiene mucha influencia sobre los organismos vivos, o sea, nosotros y los animales. Por ejemplo, científicamente se sabe que cuando hay perturbaciones importantes en el campo magnético, las personas que son muy sensibles a estos cambios pueden sufrir ataques de epilepsia, desarrollar trastornos mentales, problemas circulatorios y cardíacos, dolores de cabeza, alteración del sueño, aumento de la presión ocular y anomalías en el equilibrio. Además de que en el planeta hay un aumento en la criminalidad, agresividad, miedo, depresiones, falta de concentración y de memoria. Y bueno, todo esto se ha demostrado en estudios científicos publicados en los últimos años. También que durante las tormentas geomagnéticas aumenta la tasa de suicidios. Podemos decir que el cuerpo humano es una máquina electromagnética. De hecho, el doctor Kiyoshi Nakagawa formuló una teoría acerca del síndrome de deficiencia del campo magnético en un humano, el cual provoca malestares como rigidez en los hombros, espalda y cuello. Está acompañado de dolores de pecho, jaquecas pesadas en la cabeza y insomnio, también cansancio general. Este síndrome se da cuando una persona
está la mayor parte de su tiempo en espacios cerrados, o sea que el campo magnético no puede penetrar estos espacios, o difícilmente. Y este síndrome puede ser curado con magnetoterapia. Esta magnetoterapia se puede dar de dos formas. La primera es la magnetización del agua que ingerimos y la otra es aplicar directamente un campo magnético sobre el cuerpo. El magnetismo como tal también tiene una influencia en la vida diaria. Una prueba de esto es el sistema de los trenes bala, ya que también son llamados trenes de levitación magnética, en el que se utilizan imanes para que el tren quede levitando sin tocar las vías y así puede alcanzar velocidades impresionantes porque no tiene fricción con el piso, ni fuerza de rozamiento. También la magnetoencefalografía, que se basa en la detección de los infinitesimales corrientes eléctricas que se propagan en las neuronas activas, o las que todo el mundo conoce o ha escuchado que son las resonancias magnéticas, las cuales son muy utilizadas en la medicina y en los hospitales, porque mediante un campo magnético puede crear imágenes detalladas de los órganos y tejidos del cuerpo. Y bueno, esta es una forma no invasiva para que el médico examine los órganos y tejidos de una persona, así como su sistema esquelético y pueda diagnosticar, diversos problemas. Y bueno, aquí llega el final de este video. Como podemos ver, el campo magnético es muy importante en nuestra vida diaria y en la historia de la Tierra. Y bueno, este video, muchas gracias por verlo y fue para la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.